Seguimos con el Día Internacional del Reggae. Seguimos Hoy, con el Día 1 de Internacional julio, del Reggae. tenemos una especialista. Sí. Especialista en muchas cosas. Sí. Ella es educadora, es cantante, Qué es voz, docente, qué tiene una voz que voz tiene. increíble. Nosotros la descubrimos hace mucho tiempo, Sí. esa voz, cursando en las Fuimos aulas. casi uno de los primeros, Sí, me parece, sí. en deleitarnos con esas melodías. La verdad que sí. Gran cantante, gran docente, hoy es doctora en educación también, y tuvo aquí en esta casa, en Vorterix Mar del Plata, la posibilidad de compartir el programa Rocografía, que hasta hace poquito estaba saliendo los sábados aquí en Vorterix Mar del Plata. Ella específicamente tenía la columna de música negra. ¿De quién estamos hablando? De nuestra querida amiga y especialista en todo lo que tiene que ver con la musicalidad y específicamente en música negra. Dijimos, ¿a quién le podemos llamar para que nos cuente apenitas un poquitito algo de este 1 de julio, este efeméride que tiene que ver con el Día Internacional del Reggae? Victoria Crego, bienvenida a Vorterix Mar del Plata, bienvenida a Radio Encendida. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? ¿Se te escucha bien? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo andás, Tanto tiempo, Vicky? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, estaba Bien. desesperada porque siempre que ustedes me conocen un poco, soy un poco despistada y se me habían juntado 10.000 ventanas, porque bueno, siempre estoy haciendo con la computadora. Gracias por esa presentación, Martín. No, poquito igual. Tenés muchísimas más cosas para poder contar de vos, pero me parecía que era un justo resumen como para contextualizar un poco, que hoy estuviéramos compartiendo un poquito de aire. Está buenísimo, aparte venía escuchando lo que decían los chicos recién en los audios, y bueno, está buena esa corrección, pero esa emoción que les da cuando hablan del reggae, porque es imposible que así no sea, y más hablando con más que un estilo de música, una expresión cultural. El reggae es un mensaje al mundo. Así se inició, ese fue el objetivo de Bob Marley, pero también el reggae es anterior a él. Lo que pasa es que él es el que lo llevó por el mundo, ¿no? Y por eso hoy lo conocemos. Está buenísimo también pensar por qué pasa eso, por qué se decidió que el 1 de julio sea el Día Internacional del Reggae, porque también tiene que ver con un grueso tremendo dentro de la historia que tiene que ver con la liberación de Nelson Mandela, cuando al año de ser liberado Nelson Mandela, en ese tour que hace para lograr adhesión a su partido, por supuesto, junto con su mujer, bueno, en uno de las paradas, se para en Jamaica, un solo día con su mujer, Winnie, y bueno, realmente hay incluso periodistas que dicen cuando Nelson Mandela bajó y entró en el aeropuerto de Jamaica y salió con su mujer, dijo, pobre Jamaica. Mira. Por supuesto que estamos en un año interesante, en aquel momento, en el año 91, Uh-huh. y hay una gran comunicadora jamaicana, bueno, no es de origen jamaicana específicamente, pero es Andrea Davis, que es una mina que es la que, por este evento que sucede cuando Mandela baja con su mujer, porque la idea, los jamaicanos lo estaban esperando, Claro. con todo lo que fue el efecto Mandela y la liberación de Mandela. Entonces esta comunicadora y activista propone que ese 1 de julio sea conmemorado el Día Internacional de la Música Reggae, y en realidad no fue propuesto por ningún tipo de institución, fue propuesto, bueno, por un activista, y luego eso se hace carne porque los jamaicanos estaban esperando a Mandela. Qué bueno. ¿Ves que teníamos que llamarte para que nos cuentes? Ella tenía la Para que- posta, olvidate, totalmente. sí, absolutamente. Y el que tiene también la posta ahí es Nico, que le pasamos algunas fotos que cuando quieras ir pasando, porque Victoria no solamente sabe de Jamaica, sabe de música reggae, sabe de historia, por supuesto. La columna tuya, bueno, increíble, la columna que hacías aquí en Vorterix de música negra, hermosura, historia
melodía pura y musicalidad. Yo te lo he dicho personalmente más en privado, pero aprovecho para decírtelo también públicamente, que combinaba esas dos cosas, esta cuestión de la historia y la musicalidad que mucho no se encuentra, creo que casi en ningún lado, y ese mix lo hacías muy, pero muy interesante, y bueno, a mí particularmente me encanta. Viajaste a Jamaica también, tenemos algunas fotos ahí que has compartido, y bueno, ahora Nico va a ir pasando, vos igual continúa con lo que quieras contar, Vicky, porque realmente es muy rica toda la historia, pero bueno, ¿qué más genera el reggae, o a tu entender, qué es lo que hizo tan popular el reggae? Bob Marley, la melodía, el que haya salido de las bases negras también de nuestra cultura, ¿por dónde viene la mano? Y la mano viene porque en realidad el reggae es anterior a Bob Marley, y el reggae en realidad es una combinación de otros estilos que ya estaban sobresaliendo en Jamaica como isla, aparte del Caribe mismo. Los afroamericanos que vinieron esclavos al Caribe durante 200, 300 años, estuvieron ahí, no dejaron nunca de tener su corazón en África, entonces eso después se fue transfusionando con un montón de sonidos que venían, pero el Caribe, fundamentalmente, en algunas islas del Caribe se fueron desarrollando diferentes estilos, como por ejemplo el calipso, el ska luego, más adelante, porque si no sería interminable, pero yo creo que hay pilares. Uno es el ska, es el estilo, digamos, de música que surge en Jamaica, ya influenciada un poco por la música afroamericana que estaba sonando en las radios en Norteamérica, y había en Jamaica 2 estaciones de radio bastante austeras, con lo que podían, de jamaicanos que, trataban de interceptar algunas radios de Estados Unidos, entonces se vieron influenciados por el rhythm and blues, por el bebop, y también por el soul. Entonces el jamaicano dentro de su hábitat, porque no somos más que una elongación de nuestro hábitat, una prolongación, en realidad ralentizan en algunos casos, y en otros aceleran ese tipo de ritmos, le ponen su impronta, y de eso y de algunas combinaciones más propias de la isla surge el reggae. El reggae surge más o menos en la década del 50, estamos hablando de un estilo de música que surge anterior a Bob, porque Bob en la década del 50 tenía apenas 5 años. Claro. Nació en el 45 y ya había buenos jamaicanos que hacían reggae dentro de la isla, y incluso otro de los pilares de la fusión del reggae es el Sound System, que para eso se tendría que dedicar 10 programas más. El Sound System fue un estilo, una manera de trasladar la música por toda la isla, de una manera muy rudimentaria, donde serían como unas discotecas andantes que andaban arriba de camiones hechos bolsa, que subían por toda la isla jamaicana, porque la isla está llena de montañas, las Blue Mountains, que tanto nombra Bob Marley en sus canciones. Y en realidad el Sound System es el origen de que la música llegue a todos los rincones de la isla, porque estamos hablando de una isla donde nació Bob Marley, 9 Miles, que yo estudio ahí, son 9 millas, como lo dice el pueblo. Ese pueblo era del padre de Bob Marley, que era Blanco Capitán, que se la curtió a la madre de Bob Marley, y después un día agarró todas sus cosas, se fue a la mierda, y se volvió a Inglaterra con la madre, que le dijo: no te va a quedar con esa negra. Claro. Entonces Bob Marley nace en ese medio, mira, donde la música no llegaba tanto. Qué lindo. Llegaba de la radio. El Sound System es el que reparte la música. Qué lindo el concepto ese que recién comentabas, de las discotecas andantes. Me encanta. Me encantó. Podríamos el Sound implementarlo. System, saben que lo loco del Sound System es que es un producto nacido en Jamaica, luego trasladado al Reino Unido y a Europa. Después hoy el Sound System existe de otra manera, mucho más moderno en toda Europa, y es un estilo de socializar la música. Mira. Pero surge en Jamaica. Victoria, entonces, estamos pasando algunas imágenes. Quiero para contextualizar. Esa foto ahí está, dale. Es camino a Kingston. Bueno, no, esa... Bella Victoria, creo. Muy bien. Sí. Eso es camino a Kingston.
que la verdad es que todo es la selva pura. Ir a Kingston tenés que ir muy resguardado, porque hoy Jamaica no es un país seguro, lo mínimo, hay mucha violencia en Jamaica dentro de Kingston, como todas las islas, o por ejemplo los países africanos que se independizaron de Europa, ¿no? La pobreza en la que cae de eso también podríamos hablar. Eso, por ejemplo, es un casamiento en las playas jamaicanas. Ese es un rastafari de clase media alta. No sé si notan que está en una playa paradisíaca y ahí lo que tiene es una notebook, un dispositivo móvil. Tipo tablet. Sí, una tablet, claro. Exactamente, porque también tenés esos jamaicanos que, bueno, claro, que lograron ir al Reino Unido y lograron estudiar, y vuelven a Jamaica. Ese es un jamaicano que se quedó en Jamaica, lo ven barriendo la playa, esa foto la saqué yo, barriendo la playa. Ese es un jamaicano que jamás se movió de Jamaica, pero no es Rastafari, se nota porque no tiene las características de la religión Rastafari. Pero yo creo que el reggae es eso también, es la mezcla del ska por algunos otros estilos, y también el Soul System fue fundamental, y bueno, y la figura de Bob Marley. Ahí estoy en uno de los patios de la casa de Kingston de Bob Marley, que hoy es el museo más respetado y amado por todos los jamaicanos. De hecho, es la única cuadra de Jamaica donde no existe la posibilidad de violencia. Mira. Ese es uno de los patios, ¿viste? ¿Vieron que dice Chufcón? Sí. Ese es uno de los patios donde Bob Marley invitaba a la gente a fumar, porque él era un gran diplomático y recibió a todos los embajadores ingleses durante la liberación jamaicana. Él hizo el One Love, y es el que logró que los dos presidentes blancos, que tenían cada uno sus gangstas, sus pandillas, se dejaran de reventar para ser presidentes de Jamaica. Y a la vez, con las canciones que él hizo, realmente no hizo más que ponerle música a la liberación. Ese es el monumento de la liberación de los negros, que está en el medio de la plaza de Kingston. Fíjense que es un negro y una negra, son gigantes, ahí no se ven, son gigantes, están dentro de una gran... ¿Como una fuente? ¿Como una fuente? Es una fuente. Y debajo hay agua, bueno, significa la liberación afroamericana de la esclavitud, porque aparte Jamaica fue uno de los lugares, digamos, más tremendos. En Jamaica también fui a un lugar donde Cristóbal Colón arregla una de sus carabelas. Mira. Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Estamos con Victoria Crego, la gente que nos escucha por la 104.5. Ella está describiendo muy, pero muy bien fotos de su viaje a Jamaica. Victoria es periodista, doctora en educación. Hoy es el Día Internacional del Reggae, entonces queríamos charlar un ratito con ella, que nos cuente. Y la gente que nos ve por www.vortexmdq.com.ar no solo puede apreciar todo lo que ella está contando, sino que también va apreciando estas fotos maravillosas de un viaje que te dan unas ganas de hacer, Cris. Oh, bueno, a mí me dieron unas ganas de viajar. Qué increíble. Lindo. Y aparte conocer esa trastienda, exacto, ¿no? Eso, porque es vivir básicamente la historia en carne propia. Y bueno, vos, Vicky, que sos una estudiosa de la historia, cuando vas a un lugar te propones un poco sumergirte en esa propia historia. Si tenemos alguna fotito más ahí, Nico. La película. Exacto. Claro. Son mil cosas las que podríamos decir, pero bueno, yo creo que el reggae realmente, Bob Marley, ¿no? Lo que logra Bob Marley con el reggae, primero, hay algunos mitos aparte. Por ejemplo, acá se lo relaciona mucho con el mar y se lo relaciona muchísimo con el surf. Primero que en Jamaica es una pileta, es el Caribe puro, o sea que no hay olas, no hay surf, no hay claro. Hacia la plancha, si querés. Claro, que en realidad el reggae es música de montaña, el reggae no es música de mar. Hasta hoy día se les está prohibido, el mar no es público como el nuestro, el mar es privado de todos los all inclusive que están detenidos en la playa, de pie en estilo inglés, parece que estás en el 1800 en Londres, puesto en el Caribe. Es eso Jamaica,
pero bueno, Jamaica sigue siendo una colonia dependiente de muchas cuestiones, es muy pobre, también está esa otra parte jamaiquina. El reggae creo que les devuelve a los jamaicanos en realidad la alegría de vivir y más que nada el respeto por la libertad. Porque Bob Marley tenía un solo objetivo en su vida, una sola ambición, no tenía ambiciones físicas, materiales. Bob Marley nunca supo, de hecho, la plata el dinero que tenía, jamás lo supo. Sabía que tenía muchísimo dinero, pero nunca dejó herencias y tuvo 15 hijos y 4 mujeres. Eso, dijo que se arreglen después, eso demostrará quién es cada uno. En su casa de Kingston, cuando fui a ese que hoy es museo, me quedé enamorada del lugar. Me enteré de las reuniones políticas que tenía Bob Marley para poder lograr pacificar Jamaica y que se libere de los ingleses. O sea que yo creo que el reggae, y él dijo, lo único que deseo, que ambiciono, es que el reggae llegue hasta el último rincón del mundo. Y yo creo que lo logró. Lo logró. Él se encargó, lo sintió como un llamamiento espiritual desde que se hace Rastafari, gracias a que se enamora de Rita Marley, porque él no era Rastafari antes de Rita, claro. Y el Rastafarismo es una religión que se instaló en Jamaica más o menos desde el año 40 y pico, y viene de Etiopía, ¿no? Y viene de Etiopía, que es uno de los países africanos que más resistió la colonización blanca. Entonces yo creo que el reggae es un mensaje, como él decía, es un mensaje de que hay que despertar, por eso como dice Redemption Song, su canción, ¿no? A Songs of Freedom. Él decía, tenemos que liberarnos y tenemos que volver a África. Bueno. Y yo creo que el reggae es eso. El reggae representa la equidad, el reggae representa el sufrimiento de la jerarquización de las etnias. El reggae representa esa resistencia negra que siempre transforman la mierda en el mayor arte, ¿no? Porque hay que poder hacer eso. Transformar lo peor en lo más maravilloso. Qué bueno, qué bueno. El reggae es un mensaje de liberación total. Gracias. Gracias, Victoria, por brindarte, compartir tu conocimiento, estar hoy con nosotros, un día muy especial, y dar un contexto, porque por supuesto uno cuando escucha en principio, qué lindo el Día Internacional del Rey, escucha algún tema, lo refiere a algo, va escuchando diversos comentarios, pero está bueno conocer un poco más de la historia, un poco más del contexto, un poco más de profundidad en términos de luchas, y quedarnos con este mensaje de que el reggae es liberación, es lucha, y que podemos realmente seguir luchando por tener de alguna forma un mundo mejor. Te digo una última cosa, acá me dicen desde Vorterix que te extrañan mucho, que les gustaría que de alguna forma puedas volver a esta casa que te extraña, así que bueno, esperemos que pronto haya algún tipo de novedad. Pronto me parece que va a haber algún tipo de novedad y voy a volver a visitar los estudios de Vorterix, que para mí es un honor estar en este programa junto a vos. Gracias. Y a Cristina, que yo la aprecio tanto y la valoro tanto. Qué buen laburo que están haciendo, los recontra felicito. Espero empezar a caminar las escaleras de Teatriz y de Vorterix. Gracias por llamarme, me encanta, saben Gracias. Que me apasiona, lo hago con mucha humildad, mucha sencillez y con mucho respeto, porque es una de las cosas que más amo en el mundo, la música afroamericana. Gracias. Y el reggae también es música afroamericana. Gracias. Un placer, María Victoria Crego, periodista, doctora en educación, amiga, y pronto esperemos tenerla nuevamente en esta casa en Vorterix Mar del Plata. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Besos. Un beso gigante. Bye. Hasta luego, y nosotros nos vamos a un cortecito. Ya está, hoy tenemos jornada de amigos. Ahí está Martín Dantas. Qué bien que le va Martín Dantas. Ahí en Canal 8, espectacular. Estuvo histórico de Canal 10. Ya tenemos que decir que es una especie de leyenda del periodismo. De aquí, de Mar del Plata, estuvo añares en Canal 10. Se mudó
a Canal 8 y está haciendo el éxito de la mañana. Buenas mañanas, me encanta levantar. A veces no me levanto tan temprano, tengo que decirlo, pero cuando me levanto ahí lo veo y me encanta. Tira toda la data, tiene buena onda y hoy comparte con nosotros aquí en un ratito en los estudios de Vorterix. Martín Dantas, quédate ahí. Vos, Martín Dantas, vení para acá.